Hola a todos y bienvenidos a Tech Riders, el podcast donde exploramos las últimas tendencias tecnológicas. Acompáñenme en esta aventura. Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Bueno, Ana, otra vez aquí. ¿Otra vez aquí? Otro podcast, otra vez Recursos Humanos. Otra vez, pero compañera vamos, nuestra. Muy bien acompañados, porque hoy tenemos a Litsi de Avanade, de atracción de talento y experta de recursos humanos. Eso es. ¿Qué nos puedes contar de ti? Pues a ver, os puedo contar brevemente que llevo más de 10 años en el sector de recursos humanos. Soy psicóloga de profesión y decidí un poco en último momento, yo creo, meterme un poco en el ámbito de recursos humanos, porque después de analizar, ¿no?, un poco diferentes opciones, vi que donde pasamos mucho más tiempo, ¿no?, las personas, aparte de estar en casa y demás, pues en el trabajo, ¿no? Y mi objetivo al final era intentar entender qué pasaba en las empresas, ¿no?, y cómo podíamos facilitar en cierta manera un poco, ¿no?, que pudiera haber una adaptación, una armonía, ¿no?, entre lo que un empleado busca, ¿no?, con lo que sería la empresa, ¿no? Y a raíz un poco de eso empezó un poco mi andadura y donde estoy muy contenta, la verdad. Llevo ya 10 años y muy bien. Qué guay, qué bonito. Sí, qué guay. Qué guay es que además, sobre todo, traer una compañera, joder, justo el día del 25 aniversario de Avanade, que poco se habla. Hoy estamos completamente en familia, hoy es día familiar de cumple. Total. Y bueno, también tenemos a Santiago, que repites hoy, ¿qué tal? Muy bien, chicos, otra vez aquí y otra vez encantado de poder disfrutar con vosotros de este nuevo episodio del podcast. Bienvenida, Litsi, gracias por venir. Y nada, con muchas ganas de lanzarte todas las dudas y preguntas que tenemos por aquí. Sí, total. Bueno, yo primero una pregunta que suelo soltar al principio en este episodio, ¿no?, es que estamos en recursos humanos, que es humanizar recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo notas tú el cambio? ¿Qué es lo que realmente haces como recursos humanos? A ver, yo sí que es verdad que creo que recursos humanos ha evolucionado mucho, sobre todo un poco enfocándonos un poco a esa retención, ¿no? Retención un poco del talento que ya tenemos, la atracción un poco, ¿no? Definiendo un poco diferentes objetivos para hacer nuestra marca un poquito más amigable, ¿no?, a gente que no nos conoce y sobre todo intentando adaptar también un poco las tecnologías a nuestras funciones principales, ¿no?, que al final nos ha facilitado mucho el trabajo, ¿no? Yo recuerdo un poco cuando empecé mi trayectoria en recursos humanos que es verdad que se llevaba mucho el currículum en papel, el tomar notas en papel, el pasar los informes picados, o sea, literalmente escribirlos. Y ahora sí que es verdad que se han automatizado muchos procesos, ¿no?, y nos han hecho como la vida un poco más fácil para poder dedicarnos también a otros aspectos importantes, ¿no?, más allá del seleccionar a una persona o el evaluar ciertas cuestiones, pues analizar otro tipo de información que es muy relevante pues para mantener, ¿no?, un poco a raya pues esa fuga de talento que hay en muchas compañías y sobre todo el estar, ¿no?, implicados 100% con la empresa, ¿no?, que es un poco lo que se busca a día de hoy, ¿no?, la retención y el compromiso también de los empleados. Muy bien, qué guay. Sobre todo son mucho más ágiles, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo describirías tú la cultura de Avanade? O sea, ¿qué es la diferencia? ¿Cuáles son vuestros valores core? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, a ver, yo creo que Avanade es una empresa muy innovadora. Apuesta mucho por el talento joven. Y además el talento joven es que es súper innovador, o sea, si vemos un poco generaciones actuales con pasadas, pues hemos ido evolucionando también en ese sentido y es una empresa que realmente busca también un sentido de permanencia, un sentido de pertenencia, ¿no? Perdón, en este sentido, ¿no? El poder trabajar todos con un objetivo claro, definido, que no dejemos de trabajar un poco en ese sentido, ¿no?, pero que al final tengamos una unión bastante potente, ¿no?, porque nos va a permitir ser mucho más efectivos, nos va a permitir trabajar de manera mucho más organizada, ser mucho más felices también, ¿no?, y dedicados un poco, ¿no?, y disfrutar al final con lo que hacemos. Entonces yo diría que eso, sobre todo innovación, ¿no?, el innovar, ¿no?, el intentar transformar y un poco toda esa parte. Vale. ¿Y cómo hacéis para
transmitir a los empleados ese sentimiento de pertenencia? ¿Tenéis actividades en grupo, sabes, con tu equipo, etcétera, etcétera? Sí, a ver, yo diría que, por ejemplo, yo cuando me incorporé llevo ya 4 años y medio en Avanade, y yo siempre lo digo, soy una chica, o sea, una nueva incorporación pandemia. O sea, yo me incorporé cuando llevábamos mascarillas, me incorporé 100% trabajando en remoto, venía de otras experiencias que había estado, o sea, el trabajo presencial era así. En Avanade sí que es verdad que no hubo mucha diferencia, porque ya en su momento se teletrabajaba y eso como que lo tenían un poquito más regulado, pero para mí fue un choque de realidad, ¿no? Al final, tener un poco esa sensación, ¿no?, de pertenencia a un equipo que no estás viendo, con el cual no estás colaborando estrechamente, no estás con ellos en el día a día, pues ha sido muy complicado, ¿no? Pero bueno, se han ido haciendo diferentes acciones formativas, o sea, acciones, digamos, de todo tipo, ¿no? Al final, formaciones pues a distancia, ¿no?, para que al final el equipo se pueda sentir un poco integrado en ese sentido. También actividades que promueven un poco, ¿no?, esa dinámica, ¿no?, esa, no sé cómo llamarlo ahora mismo, ¿no? Sí, el juntarnos, la juntarnos, ¿no?, y socializar un poquito más, los desayunos, ¿no? Los desayunos, las comunidades, ¿no? Claro, las los comunidades, de Prism, los de tal y de aquí, de allí. Eso está muy guay. Sí que es verdad que hay como diferentes comunidades, o sea, al final la empresa tiene en cuenta y ha considerado un poco todo eso, pues para establecer diferentes planes de acción que nos ayuden un poco a tener ese sentido de permanencia, ¿no? Evidentemente tú estás en un proyecto, perteneces a un equipo de trabajo, pero ese equipo de trabajo está integrado en otra comunidad, en otra practice, ¿no?, en este caso, que es como lo llamamos nosotros, y dentro de esa practice se generan conexiones, se genera más trabajo, se genera grupos de apoyo también, ¿no?, que te van a un poco ayudar, ¿no?, a sentirte identificado con algo, ¿no?, con algo. Muy guay. Es que eso está muy guay. En verdad, yo lo veo y, por ejemplo, los de Prism, que son los que yo sigo, que vienen siendo la comunidad LGTBI, Allies y toda esta gente. Aquí los tengo. Súper... Sí, mira, justo, de Pride de Avanade. O sea, es súper divertido porque no casi todas las semanas, pero cada 2 semanas o una vez al mes mínimo, ¿hay alguna actividad en el Teams o publican cosas también en el Viva Engage, puede ser? Sí, en todas las comunicaciones internas. Y sale una charla de las mujeres en el trabajo o de las microagresiones, no sé qué. Sí. Y entonces, como que aparte de que tienes como media hora o 1 hora para como desconectar un poquito del trabajo, es como que te juntas con más gente, de repente hay una chica que te da una charla súper maja, un chico que te ha hecho un PowerPoint de la leche y analizas un montón de situaciones. Yo eso lo veo muy guay que se promueva, porque es como dentro del trabajo tener tu propia comunidad, es como los clubes de la universidad un poco. Sí, me da esas además vibras. sí que eso es brutal para apoyar lo que decimos de sentimiento de pertenencia, ¿sabes? Porque es en plan, vale, yo me identifico con estos valores o estas características personales mías, y que la empresa tenga un grupo específico, ¿sabes?, dentro de ella para poder comunicarnos, apoyarnos y tal, pues hombre, eso ayuda bastante. Claro. Igual eso es a nivel recursos humanos. No sé, por ejemplo, lo del club a 5:30 y todo eso, porque pues hay mucha gente que se junta y que propone cosas que no sale directamente de recursos humanos. Sí, ¿no? o sea, es como muy proactivo, porque al final tú, o sea, piensas un poco desde tu punto de vista, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que necesitas? Yo, ¿qué es lo que necesito como empleada, ¿no?, como empleada de recursos humanos? Pues a lo mejor necesito estar mucho más en contacto con la gente con la que trabajo en el día a día, ¿no? Entonces, pues estableces pues diferentes acciones o pues oye, te apetece, vamos a organizar una reunión todos los viernes para simplemente tomarnos un café virtual y hablar pues de cómo se ha ido la semana, cómo vais a organizar el fin de semana, qué planes tenéis y demás. Y creo que es como importante tener un sentido de pertenencia en una empresa tan grande, porque al final somos una compañía muy grande y creo que al final yo personalmente creo que me noto como, ¿no?, como una persona, no un claro, número. No un número más en la Y empresa. que luego, aunque seamos muy grandes, tú piensas que en cualquier compañía, yo creo, para nosotros lo hacemos muy bien, no estás solo en el proceso. Ya. Vale, siempre hay gente que te mentorice, pero en todos los pasos de tu carrera, hasta los managers, la cultura del CA del... Siempre hay gente que va a saber más, claro. siempre hay gente que va a saber más de un tema, gente que va a saber más de otro, y al final está bien que pueda haber esa comunicación, esa confianza para decirte, oye, yo de esto no tengo ni idea, por ser finos, échame un cable y yo te ayudo con lo que estás haciendo tú. Pero sobre todo también personalmente, ¿cómo te sientes? Claro. Ya. ¿Estás a gusto
con tu familia, todo bien, o sea, estás a gusto, Claro. pero todo raro, triste. No perder, o sea, no perder como esa... Por el hecho de estarte trabajando, no perder esa intimidad que puedes llegar a tener con tus compañeros en la oficina, ¿sabes? Claro, A eso eso voy. es. O sea, yo recuerdo cuando empecé, es verdad que empezaba a trabajar y pues yo podía estar trabajando y hablando a la vez con una compañera, o sea, no me reducía, o sea, no reducía yo la actividad por estar hablando, ¿no? Y sí que es verdad que cuando estás teletrabajando, muchas veces estás como súper focus, sí. y hay momentos que a lo mejor necesitas, oye, si estuviera una persona aquí al lado, pues a lo mejor le estaría diciendo, pues ¿sabes qué? Y sigues pasando tu informe o sigues haciendo un poco tus cosas, ¿no? Y lo que comentabas un poco tú, ¿no? El club de las 5:30 y tal, o sea, al final son iniciativas, cada persona, o sea, al final tú eres un empleado, tienes que hacer tu trabajo, porque al final es un poco, ¿no? El negocio depende también un poco de ello, Claro. pero tienes la opción de decir, pues mira, no me encuentro a gusto con esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? O he visto que a lo mejor, yo qué sé, la gente de beca que ha entrado ahora pues está como un poco perdida, ¿no? O veo que a lo mejor pues no están a gusto, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Recursos humanos puede hacer algo? Sí, lo va a hacer. A lo mejor hay que pasar una serie de procedimientos y vamos a tardar un poco más en hacerlo, pues me ofrezco voluntario y voy a hacer un poco pues el club, ¿no? El intentar acercar también un poco otro tipo de aspectos para conectarnos, o sea, no buscamos que conectes solo con tu comunidad que estás, sino que al final puedas conectar con el resto. Yo me he conectado a esas reuniones y que a priori pueden ser un poco técnicas, pero que al final se hablan un poco del día a día, pues yo que sé, de cómo ha evolucionado la tecnología, de quién tenía el portátil más antiguo, a ver, de todos. friki, como que tabla de claro, rol, o sea. eso es, o sea que al final, o sea, es un poco eso, ¿no? El que te dejan hacer y contribuir también, que eso es muy positivo, ¿no? Muy bonito, sí, el poder dar una charla Sí. si quieres, o lo que hablábamos antes, lo de los CAs, los advicees, el tema del... Hay también otra cosa que no sé exactamente, no recuerdo ahora mismo el nombre de lo que era, que es como que tienes un buddy, ¿puede ser? Que te acompaña en los primeros meses de la empresa, aparte de tal, como para enseñarte a hacer ciertos procedimientos o para que Pues te eso es clave, acomodes y porque tal. el aterrizaje en la empresa, bueno, ya que estamos, el aterrizaje en la empresa, ¿tú cómo lo ves? Porque es que sí que yo veo que hay mucho miedo entre los chavales de... Joder, porque tú estás haciendo unas cosas en clase, ¿sabes? Y luego dices, me van a soltar ahí en la empresa, entre una jauría de lobos, vamos, me van a destrozar. Latigazo, castigado contra la pared. Entonces hay como un poco de miedo a eso, ¿sabes? Como el choque de realidad del mundo empresarial frente al mundo educativo. A ver, yo te diría que al final somos humanos, ¿no? Y yo, o sea, intento predicar un poco con lo que yo viví, ¿no? O sea, yo en mi momento, cuando empecé, tuve la oportunidad de que sí que tenía gente que me apoyaba, me daba un poco el soporte necesario, y es verdad que cuando entra gente nueva, pues tú tiendes un poco a imitar un poco ese tipo de comportamientos también, ¿no? Y al final todas las personas que están en Avanade, ¿no? En este caso en la compañía, son personas que llevan mucho tiempo, que han pasado por esas primeras veces también. Entonces al final te saben entender mucho. Y luego al final pues todo esto está guiado también un poco por la parte de recursos humanos a la hora de poder decir, pues mira, se va a hacer de esta manera, porque evidentemente hay que establecer unos procedimientos para que más o menos llevemos un control, ¿no? No tiene ningún sentido a lo mejor de que Sergio diga, pues yo voy a mentorizar de esta manera a los becarios, y Ana diga, pues yo lo voy a hacer de esta otra manera. Claro. O sea, la idea es un poco mantener unas bases que puedan servirnos a todos, ¿no? Vale, muy guay. Y habéis comentado, vosotros entonces en Avanade utilizáis el 100% de trabajo, ¿no es obligatorio ir a la oficina? Sí, a ver, o sea, como tal no lo tenemos firmado, ¿vale? Porque al final, pues eso, ¿no? Yo siempre lo explico, ¿no? Y se ve muy, muy bien, sobre todo por tema de prevención de riesgos laborales, al final, ¿no? O sea, si tú estás con un contrato en remoto, si hay alguna actividad en la oficina que tú quieras hacer, no podrías hacerla del todo, porque estás como trabajando en remoto. Vale, no te va a cubrir, sí. Claro, eso es. Entonces, todo ese tipo de coberturas al final, pues intentamos mantenerlas sobre todo con control. Pero bueno, la mayor parte de los proyectos se teletrabaja. O sea, ya te digo, yo entré un poco en pandemia, pero yo me considero así un poco especial porque fue un choque brutal para mí. Pero a mis compañeros que llevaban años allí no les costó absolutamente nada. Tenían todos los sistemas montados, funcionaban ya perfectamente en remoto, teletrabajando, yendo a la oficina.
O sea, había muchísimo movimiento en ese sentido y es algo que se puede hacer, ¿no? O sea, el teletrabajo ha venido para quedarse, ahora pues a lo mejor estamos bajando un poco la intensidad. Se habla mucho de empresas que habían, obviamente en la pandemia se pasaron 100% teletrabajo y ahora como que están volviendo a la oficina. Están tendiendo un poco a la hibridación. Yo te hablo, por ejemplo, de la parte de proyectos. Tú piensas, yo he estado en 4 proyectos, ya creo que estoy en Avanade. He estado en uno, ahora el último, en el que tengo que ir al cliente, por ejemplo. Entonces, es normal que a lo mejor te que al cliente porque estás cogiendo el control de un negocio muy denso. Claro, que es que, y que el cliente quiere saber quién está detrás de ese dinero que te está dando. O sea, no es por falta de desconfianza, es simplemente por cercanía. Quieres conocer a esa persona. No porque vas a desconfiar de ella, sino porque quieres saber con quién estás hablando detrás de esa tecnología, ¿sabes? Claro. De ese sentido común, es decir, pues hombre, hay ciertos proyectos que necesitan más presencialidad que otros. Y después luego está la personalidad de cada uno. Nosotros, por ejemplo, los jueves, vamos todos los jueves y nos juntamos, han abierto la oficina de Castellana, podemos ir los miércoles y vamos a estar porque nos gusta esa cercanía, el contacto con las personas. Sí, pero está bien que sea, o sea, no que sea obligatorio, sino que la empresa o tus compañeros en este caso como que te hagan querer ir a la oficina, ¿sabes? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo que tenemos. Al final es un poco el volver a ese tipo de contacto también que teníamos antes, que hemos perdido, o sea, y con eso se pierde mucho. Se ganan otras cosas porque te adaptas de otra manera y evolucionas de otra manera, pero todo ese contacto personal un poco lo pierdes y eso es así, o sea, sí, obviamente. Entonces hay que intentar compensarlo de alguna manera y la vuelta a la oficina es un poco por eso, ¿no? Por si estás a gusto, estás cómodo, te apetece ir, vas. Claro, eso a mí me mola mucho porque no solo, bueno, lo primero que empezamos a ir a la oficina y tal, está guay, lo de los desayunos, nos juntábamos ciento y la madre ahí y al final acabas hablando, bueno, quiero decir exactamente porque me voy a ir al otro, tú vas a la oficina en muchas empresas para estar con tu equipo, pero Avanade, al ser una empresa que tiene sedes en todas partes de España, del mundo en general, tú no vas a la oficina para juntarte y encontrarte solamente con tu proyecto, sino que te relacionas con todo Dios, porque hasta la responsable de la empresa de España de tal está por ahí tomándose un café contigo o comiéndose una tostada mientras estamos ahí todos juntos. Entonces no te centras solo en lo tuyo, sino que conoces a todo tipo de personas en la oficina y eso está muy guay. Y que son personas, ¿eh? Y que son personas, y managers. que no son ordenadores. Bueno, esa es otra barrera ahí. Claro, y cuando le ves, y te a ver, sientas. calma, a ver cómo me comunico yo con él. Sí, a ver, sí, eso también es, joder, pero porque al final la diferencia de responsabilidad pues también como que Sí, asusta. siempre impone un poco. Claro, dices, a ver, sí, es una persona, pero no deja de ser muy superior, tiene que haber un respeto, tal. No sé, a mí esas cosas ya me intimidan. También, claro, por ejemplo, al mes de estar ahí dije, nos vamos a Málaga a un coworking una semana. Y nos fuimos pillamos una casa nosotros, a eso ya no fue Sabana, pero nosotros nos fuimos, coworking, trabajamos ahí una semana, claro, pues todo eso también. Yo he estado en cenas de Navidad en Málaga que no conocía a nadie. O sea, porque no conocía a nadie personalmente, quiero decir, sí, hablando a lo mejor con alguien que entrevista, con alguien con el que has cruzado unos correos y tal, pero te vas ahí a una cena de Navidad que dices tú, es una apuesta en largo, o sea, realmente es como... Sí, o sea, es que vas a la aventura ahí a ver qué pasa. Volviendo al tema de la oficina, ves que al final yo creo que todas las empresas en su evolución y transformación, las oficinas ya no son las oficinas cuadriculadas con tu puesto de trabajo que vas a trabajar. Tú vas allí a hacer coworking, a hablar con uno, a que un cliente venga y que diga, ¡jo, qué guay! A que tú digas, oye, quiero hacer un evento, que digas, ¿dónde lo hago? Coño, si tienes la oficina, aquí tienes un anfiteatro, aquí tienes un no sé qué, aquí tienes un no sé cuánto, utiliza los recursos que te damos aquí. Sí, también es eso de fomentar que los empleados estén como cómodos dentro de la oficina. Sí, que quieras ir. Es que antes era como muy eso, por bloques, todo como súper... Bueno, no, mira, esto es tu cubículo. Sí, o sea, yo viví esa época de mampara mascarilla y éramos a lo mejor en la oficina, recuerdo yo que iba con una compañera, porque es verdad que en este caso mi responsable tenía niños y estaba como un poco más expuesta y por miedo pues entiendo que también sea un poco más cauta y demás, pero es verdad que yo me acuerdo, una mampara, mascarilla y hablarlo justo, porque es que inclusive con la mascarilla tampoco te sentías como lo suficientemente segura para decir, oye, y alguna vez de esto me voy a quitar la mascarilla un segundo y es como, ya está, o sea, la he liado, ¿no? Sí, había mucho miedo
Pero yo creo que porque teníamos nos pilló tan de sopetón, ¿sabes? Sí. Tan poca información sobre el tema, luego salían unas cosas, salían otras, ya no sabías por dónde tirar. No sé, la verdad que en un momento histórico nos ha tocado vivir, pero Sí, bueno. esto estará en los libros. Pero bueno, vale, pasamos un poco a la zona, o sea, la parte de el desarrollo profesional dentro de Avanade. ¿Cómo se puede evolucionar dentro de la empresa? ¿Puedes hacer carrera dentro de Avanade? Sí, a ver, es algo que existe, o sea, se puede crecer tanto en vertical, ¿no? Ascendiendo un poco y teniendo más responsabilidades, pero también de manera horizontal, ¿no? Cambiar de un poco de departamento y demás. Nosotros en Avanade lo que tenemos son 2 evaluaciones al año, ¿vale? Y entre medias un poco de esas evaluaciones, al final lo que se trabaja muy bien también con el Career Advisor, ¿no? Que es una figura súper importante desde el primer momento, que te va a ayudar a trazar un poco tus objetivos, te va a saber orientar también, te va a decir, pues mira, esto se te da muy bien, esto se te da un poquito más regular, vamos a hacer formación en esto y demás, y sobre todo también te prepara un poco para ese futuro profesional que nosotros queremos que tengas en la compañía, porque al final, independientemente de que tú empieces en un proyecto con nosotros, la idea es que puedas tener una continuidad lo más duradera posible. Las oportunidades existen, ¿vale? Lo único que hay que saber un poco identificarlas, ¿no? Puede haber una oportunidad que tú estés trabajando en un proyecto con un compañero y te diga, oye, pues es que justo yo qué sé, me han dicho que necesitan, o sea, estamos en un proyecto bancario y he visto que tú tienes esa experiencia anteriormente, tal, podría venir muy bien. Pues la oportunidad se te puede abrir de esa manera. Pero la oportunidad también te puede venir pues hablando a lo mejor con Sergio, si es tu Career Advisor, y te dice, pues mira, te veo que tienes bastante liderazgo y me gustaría que de aquí a 5 años, ¿cómo te verías liderando un equipo? Pues vamos a trabajar un poco a nivel de formación para que ese objetivo también vaya llegando, ¿no? Hay que saber esperar un poco la oportunidad, pero mientras tanto hay muchas cosas que podemos hacer para ir mejorando un poco ciertos aspectos, ¿no? Que tenemos que mejorar o un poco seguir creciendo pues para llegar un poco a esos objetivos. Muy guay, vale. Hemos tocado ahora el tema también de lo que es la formación. ¿Qué formación, o sea, puedo formarme dentro de Avanade? ¿Qué facilidades dais para la formación? Sí, a ver, o sea, la formación, nosotros tenemos un plan de formación que arranca más o menos en el mes de septiembre, cuando más o menos lo tenemos un poquito atado, ¿vale? Y al final es una formación que va a ir un poco adaptada también un poco a lo que serían las necesidades también de la compañía y hacia dónde quiere enfocarse, ¿no? en este caso, ¿vale? Hay formaciones tanto en cuestiones tecnológicas, ¿vale? Que te van a permitir pues, formarte pues, en cosas que estés viendo ahora mismo en el proyecto en el que estés, cosas que a lo mejor te interesen porque un compañero te ha comentado algo, y luego formaciones también en otras habilidades, ¿vale? Pues más interpersonales, ¿no? Pues yo qué sé, te cuesta a lo mejor entablar conversación pues a lo mejor con los superiores, ¿no? Que decías, ¿no? Pues cómo puedo hacer a lo mejor trabajar un poco la comunicación efectiva, ¿no? Y sobre todo ese tipo de formaciones que te van a ayudar un poco a tener, a reducir un poco, ¿no? Los miedos que puedas tener también. O sea, hay tanto formación técnica como formación en otras habilidades, con el objetivo de que tú te vayas sintiendo realizado, ¿no? como profesional, que vayas encontrando también un poco tu hueco dentro de lo que sería la compañía. Claro. Y luego, sobre todo, muchísimos recursos que tiene de otras plataformas. Pluralsight, por ejemplo. Pluralsight, tenemos también inglés, licencias también de hay, Azure para que tú puedas trastear un poco, o sea, formación en idiomas, todo. O sea, y luego no preguntes a las empresas, ¿tenéis formaciones? No. ¿Cuáles formaciones? Una empresa que no te dé formación no es una empresa que te interese. Chicos, O sea, red flag. es obligatorio que una empresa te dé formación porque quiera que tú crezcas, y tú es obligatorio que quieras crecer para ir más adelante. La tecnología cambia enseguida. Es crecer todo el rato, ya tienes que ir de la mano. Sí, y luego Es que la gente, o sea, ya no se puede hacer lo de me quedo 40 años en la empresa sin dar un palo, ¿sabes? A ver, desarrollando tu trabajo, me explico, pero sin aprender nada, ¿sabes? Eso ya... Es que a día de hoy, bueno, el otro día lo comentábamos, es que por ejemplo los de mis compis de IA tienen todas las semanas nuevo temario, todas las semanas. Entonces es una cosa loca, dices, bueno, pues es que no te queda otra. Lo que hace falta. Nosotros también nos hemos venido un poco arriba también en infraestructura, pero bueno. Pero eso, o sea, un poco de inquietud, y por eso te preguntaba a ver qué tipo de formaciones dabais y cómo teníais programado el tema. Pero bueno, ha quedado bastante claro. Y hablando de conocimientos técnicos, muchas veces hemos hablado también aquí de que el conocimiento técnico se va a dar por hecho hasta cierto punto. Entonces,
¿son importantes las soft skills? Porque no paramos de hablar de, oye, es importante pues la empatía, el trabajo en equipo. ¿Cuánto valoráis eso? Sí, a ver, sobre todo a gente que está empezando realmente es súper importante, ¿no? El poder demostrar ese tipo de habilidades, ¿no? Esa capacidad de adaptación, esa capacidad de trabajar un poco en equipo también y sobre todo un poco la proactividad, ¿no? Autonomía hasta cierto punto, porque al final, ¿no? Sí. Hay que tener una cierta supervisión, ¿no? Pero sí que es verdad que todo eso pondera mucho al final. O sea, claro, sabemos que tenéis una base tecnológica, porque si no, no estaríais en el proceso, por así decirlo, pero sí que es verdad que toda esa parte de soft skills, ¿no? El ser una persona abierta, que comunica bien, ¿no? No sé, o sea, inquieta, ¿no? En ese sentido, curiosa también, que es algo que buscamos, lo valoramos muchísimo. Claro, es que al final todo el mundo es como que se centra muchísimo en no, tengo que sacarme 20 certificaciones y 14 cursos, y es en plan, vale tío, pero es que luego te sales a presentar en la pizarra y es que implosionas. Entonces es verdad que también hay que trabajar esa parte como menos técnica y más humana Claro. para las entrevistas. Yo preguntaba porque me han estado preguntando ayer y antes de ayer y digo, bueno, vale, yo lo voy a preguntar. Nos han dado la turra 15 veces, pero bueno, yo lo vuelvo a decir. Así que nada. Que quede claro, hombre. Pues, ¿cómo os aseguráis de que cuando tú haces una entrevista a una persona, esa persona vaya, o tú creas que va a encajar en Abanade en los equipos? Vamos a la esta mañana tú y yo. A ver, o sea, dependen de... O sea, cuando hacemos la entrevista evaluamos múltiples cosas, o sea, al final habilidades, ¿vale? Hacemos preguntas situacionales también, ¿no? Pues, yo qué sé, del tipo, pues, ahora que no tenéis experiencia, ¿no? Previa como tal, ¿no? O si tenéis a lo mejor experiencia en otro sector, pues, ¿qué harías en este tipo de situación, ¿no? Al final nos da como mucha información de cómo os podríais, digamos, solventar, ¿no? Ciertos problemas. Entonces, al final, lo que buscamos siempre es intentar, ¿vale? Que el perfil que mostréis, ¿vale? Se adapte muy bien con la compañía, ¿vale? Que buscamos una persona que se adapte muy bien, lo valoramos muchísimo, es verdad, pero en ese sentido, pues yo qué sé, si en la entrevista, por ejemplo, dices, pues yo qué sé, es que hay algo que demuestra que no te has adaptado de alguna manera, ¿no? A ciertos entornos o a lo mejor te cuesta, pues yo mismamente igualmente te puedo decir, pues mira, esto, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo demostraste? ¿No? Pero al final, o sea, hay como muchísimas variables que medimos, o sea, al final depende mucho de lo que estemos buscando en cada momento, ¿no? En gente junior al final es un poco la curiosidad, la adaptación, la autonomía, ¿no? Un poco la comunicación también, ¿no? Que es súper importante para nosotros. Muy guay. A mí, por ejemplo, me preguntaron, perdona que te interrumpa, dime. me preguntaron que cómo me organizaba. Claro. En plan, ¿eres organizada? ¿Cómo te organizas? Y yo, Yo No estoy organizado, pero me organizo. ¡ay, Dios mío! Y yo, pues ya llevaba la respuesta preparada y de hecho fue un poco como, mentí un poquito, pero es que al final yo dije, no, porque yo tengo un cuaderno y me voy apuntando las tareas. Eso es verdad. Y ¿eh? es que en ese momento no, pero nada más he empezado, Claro. resulta que sí. Y entonces ya te vas como preparado y pues, por ejemplo, esa Yo fue una tengo de de las... todo, tía, porque son desastres. Yo te uso el calendario, uso las típicas listas estas de tengo que hacer esto y lo voy marcando en plan, lo he hecho, no lo he hecho. Tachando. Y si no lo hago me van dando por saco en plan, no lo has hecho y entonces ya Te como que me entero. voy a tirar la pregunta, porque claro, tú encima eres psicóloga. Sí. Claro, entonces ahí tú tienes un filón a Bueno, la hora de interpretar eso es un sesgo, he de o de decirte, tal. ¿eh? ¿Sí? Claro, es un sesgo, porque al final yo cuando siempre digo, ¿no? Me presento como psicóloga y dice, "Ay, ya me está leyendo el pensamiento, ya, a ver qué voy a decir, a ver cómo voy a actuar". Es lo que te estaba hablando con o sea, en una hora yo te puedo vender lo que quiera. ¿Cómo sabes tú si te estoy mintiendo o no? Pues es que por eso tenemos un proceso, o sea, al final, Claro. te quiero decir, nosotros somos una parte muy importante, recursos humanos es una parte muy importante en el proceso de selección, pero no somos la única, no somos la que va a tomar, o sea, no somos los que vamos a tomar la decisión final. Al final, la decisión final va a venir un poco ponderada pues, por un poco el informe que podamos hacer nosotros, pero también por cómo vaya el proceso de la entrevista técnica, ¿no? Y hay muchas veces a lo mejor que después de un proceso dicen, oye, Litsi, que acabo de entrevistar a esta persona y quiero hablar unas cosas contigo. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Qué te ha parecido esto? O sea, al final somos capaces de analizar diferentes cuestiones y yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Al final lo que evaluamos y lo que intentamos, digamos, la información que intentamos extraer de las personas
que estamos entrevistando y demás, es información relacionada a cómo se han comportado en otros entornos, ¿vale? Cómo creemos que se van a comportar en este entorno, sobre todo porque queremos tenerlos como compañeros al final, ¿no? Es un poco el objetivo, ¿no? Me da igual que seas un máquina hablando tecnológicamente, si trabajo en equipo no sabes hacerlo. Ya, hombre, es que dentro de una empresa, si no trabajas en equipo, algo falla. No, lo que decíamos, la comunicación. Al final, claro, piensa que igual al principio cuando sois tan junior, no tanto, pero desde analista, yo creo, hasta arriba, siempre vais a estar en contacto con el cliente, que seguro. Todos los días. Saber comunicar, qué no decir, qué decir, cómo decirlo. Pero, a ver, eso se vive en el día a día del programador, se vive. O sea, yo todas las mañanas tengo una reunión de 15 minutos con el cliente al que le tienes que explicar, no es nada técnico, y le tienes que explicar qué has estado haciendo y cómo has estado avanzando. Y eso te toca hacerlo todos los días porque Las no sé cómo irán, dailies, ¿no? Sí. Claro, pero tú tienes que contarle y luego ya termina la jornada de trabajo, en plan el sprint o lo que sea, y le presentas tu trabajo al cliente cuando se presenta no el que te lleva día a día, sino el que sabe mucho más del negocio en sí. Entonces, eso es algo que tienes que hacer siempre, todos los días de trabajo. Si tú llegas y el primer día de la tele y dices, ostras, a ver qué digo yo, si yo estuve con esto, y empiezas a abrir uno, yo estuve con tal, esto no sé qué. Pues tú al principio igual vas con miedo, vas con poco sé qué, en una semana, medio de una semana, tú ya estás ahí tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos conceptos que te faltan en comunicación, tú oyes a uno, hablar con el cliente, oyes a otro. Cultura de la empresa, en la oficina, ves cómo habla uno con otro. ¿verdad? Aprende lo bueno, ¿eh? Que hay mucho también por ahí. Hombre, me imagino que perfecto no será, pero... No, pero aprende lo bueno que veas por ahí. No, bueno, mira, sí, hay que filtrar, obviamente, pero donde fueras, haz lo que hicieras, lo que vieras. Sí. Bueno, ¿cómo mantenéis a los equipos motivados? A ver, o sea, yo creo que es esencial conocer antes un poco, ¿no? qué es lo que falla, ¿no? Para que no estén motivados. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cuestionario, ¿vale? Pues de clima laboral, un poco de diferentes cuestiones que lo hacemos 2 veces al año para ver un poco pues, ciertas variables, ¿no? Analizarlas y demás, ¿no? Y la motivación pues parte un poco de eso, ¿no? Del conocimiento exhaustivo un poco del equipo de trabajo, ¿no? Si estás en un equipo de trabajo y ves que algo falla, tienes que saber por qué esa persona no está motivada, ¿no? Pues quizás, yo que sé, tiene un problema personal que tiene que resolver, yo que sé, necesita a lo mejor algo más de flexibilidad, un par de semanas para hacer ciertas cuestiones, o sea, hay que intentar ver un poco ese tipo de motivación, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Y al final pues ponemos en marcha todo lo que está en nuestras manos para poder hacerlo, ¿no? Desde generar a lo mejor mucha más sentido de pertenencia, ¿no? Que a lo mejor puedes sentir, oye, pues me siento a lo mejor soy nuevo y me siento ahí un poquito que no encuentro mi lugar, pues necesito que alguien me motive, ¿no? Y que me ayude un poco a salir un poco de eso, ¿no? O sea, siendo una empresa tan grande no se llega a perder como esa cercanía o esa preocupación que tienes por el empleado. No. Ahí te contesto yo por los CEAs, porque soy CEA ambasador. Entonces, efectivamente, nosotros somos un grupo de unos 16, 20 personas, ¿vale? Que nos encargamos un poco de que todos los CEAs intenten hacer lo mejor posible su trabajo, ¿vale? Los CEAs tampoco son dioses que sepan todo ni que sepan nada, ¿sabes? Pero lo que sí me... motivamos a todos los CEAs, que luego cada CEA a lo mejor lleva a 3-4 personas, ¿vale? O sea, que ya estamos hablando que una persona está mentorizando a 3-4, que ya es más cercano, ¿vale? Lo que buscamos es que sean cercanos. De que me digas, tío, todavía hasta las narices de este proyecto, este es un gilipollas, este es no sé qué, no sé cuánto diga yo. Vale, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, porque resulta que el otro día yo llegué tarde y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, ¿cuál es el problema? Llegaste media tarde y que el otro se mosqueó, porque el otro se mosqueó, porque resulta que había hecho no sé qué, tú ya te vas relajando, tú no sé qué. ¿Tú qué necesitas realmente? Claro. No, pues yo estoy bien, yo no sé cuánto tal. Bueno, pues tú te has desahogado, yo me he desahogado, todos contentos, tal. ¿Hacia dónde quiero ir? Hacia aquí, pues, ¿cómo lo hacemos? Igual yo no lo sé, pero sé a quién preguntar. Te la pregunta, pues con la solución y te la va a utilizar a tu caso específico. Claro. Porque si ella quiere hacer lo mismo que tú, no le voy a dar el mismo consejo. Ya. Porque igual su situación es diferente. Claro. Entonces, buscamos que todos los CEAs sean esos cercanos con sus mentores y que tengan ese espacio de confianza. A partir de ahí ya, pues dependerá de vosotros. Pues muy guay que exista Eso la está muy figura, ¿sabes? No lo sabía, ¿eh? Me sorprende y gratamente. ¿Qué piensas? O sea, ¿has notado un cambio en lo que buscan los candidatos en la empresa? O sea, tipo beneficios, tipo... Sí. Sí, a ver, en el sentido de, por ejemplo, creo que hay mucha gente todavía que busca un poco, ¿no? el salario económico, por así decirlo, pero yo creo que
las nuevas generaciones sobre todo están buscando otro tipo de salario, ¿no? El salario un poco más emocional, ¿no? O otro tipo de beneficios que a lo mejor no otro tipo de empresas no pueden tener, ¿no? Y yo creo que al final va un poco por tendencias, ¿no? Depende un poco del momento, ¿no? Un poco del perfil, ¿no? Que puedan tener y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que los beneficios han ido cambiando. Las personas se han dado cuenta que hay otro tipo de beneficios, aparte del económico, que es súper importante, y eso sí que pasa, ¿no? El buscar otro tipo de ventajas, ¿no? No solo que la empresa te pueda dar un salario X, sino que puedas tener beneficios en cuanto a productos, yo qué sé, un seguro médico, un plan de pensiones, sino que puedas tener pues esa trayectoria, esa carrera profesional, esa formación. La guardería es muy importante. Claro, la guardería, esa flexibilidad laboral también. O sea que al final la gente sabe lo que quiere y eso va un poco en tema generacional también. O sea que... Y en el tema de, hablando de esto, de beneficios, en el tema de conciliación laboral, ¿eso cómo lo lleváis? O sea, ¿tenéis horarios flexibles? Sí, o sea, tenemos mucha facilidad en cuanto a lo que sería compatibilizar un poco nuestra vida personal con la profesional, ¿vale? Al final depende un poco de lo que tú estás buscando, ¿no? De tu momento, tu etapa, más o menos que estás viviendo, ¿no? En este caso. Siempre va a depender un poco de que puedas tener la aprobación, por así decirlo, por parte del proyecto, ¿vale? Yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Cuando hay equipos a lo mejor mucho más pequeños, pues a lo mejor es mucho más fácil el poder decir que pues sí, lo organizo un poco y lo flexibilizo de una manera, ¿no? Que quizás a lo mejor siendo un poquito más grande, pues a veces suele costar, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos planes de formación del tipo, pues si trabajas todas las mismas horas en 4 días, pues puedes tener un viernes libre cada 2 semanas. Tenemos planes también, pues no, la jornada reducida para las personas que son mamás, papás, que se pueden acoger un poco a eso. Tenemos un poco una jornada un poco más intensa también, sin que te perjudique económicamente, por así decirlo. ¿Vale? Y luego también, pues no solo siendo padre o madre te puedes acoger un poco a ese tipo de planes, ¿vale? O sea, la flexibilidad funciona en ambos sentidos. Si quieres seguir formándote y demás, pues hablas con los responsables del proyecto, con recursos humanos para que lo organicemos y se llega a un acuerdo, evidentemente vas a tener un poco esa flexibilidad pues para eso que necesites tú aparte, ¿no? Pero en el día a día yo creo que la flexibilidad existe. Yo te lo aterrizo a nivel del día a día. ¿Vale? Realmente yo lo mismo, 4 proyectos que he estado, ningún cliente me ha rechazado mi horario. O sea, yo trabajo de 7:30 a 5, comida para comer, hay otra gente que tiene horario. Se intentan tener en estas cosas horas duras y horas blandas. En hay horas que tienes que estar conectado, ¿vale? Para que esté disponible para todo el equipo, para dar soporte, para recibirlo, para hablar con alguien de lo que sea. Y que efectivamente clientes puntuales que te dicen, pues yo es que los jueves hago una reunión a las 6 de la tarde y necesito que esté esta persona del equipo, pues esa persona del equipo tendrá que estar a las 6. Entrarán más tarde, se irán antes a comer, el viernes igual no van por esa. Juegas con eso, pero que el cliente esté contento, obviamente, porque tiene que estar contento y satisfecho con tu trabajo, y a partir de ahí yo creo que flexibilidad la que tú te pongas. Claro, pero a las mismas horas que todo el mundo, claro, eso sí. Entonces, mientras cumplas, por así decirlo, los objetivos, ¿no, que tienes marcados, te puedes más o menos organizar tú. Vale, es que, por ejemplo, en mi proyecto hay un pibe que está hasta las 2 y pico porque luego tiene máster, otro que está hasta las 4 y pico porque también tiene máster y se han repartido sus horas por la semana y ellos pueden hacen su trabajo y cobran su sueldo de puta madre y con perdón por la expresión, pero luego también tienen la oportunidad de hacer más cosas y eso está muy bien, sobre todo ahora que igual te apetece hacerte otro curso o igual te apetece hacer tu máster en algo o igual estás con la uni también o lo que sea. Que no, lo que tú dices, no solo hay padres y madres, sino que hay otro tipo que la conciencia familiar es solo para los niños. No vamos a exclusivizar. No. Sí, o sea, la conciliación es con la vida privada en general. O sea, poder, porque al final es también por salud mental, pues tener una balanza, ¿no? De decir, vale, mi trabajo muy guay, mi vida privada donde queda, ¿sabes? Como un cierto equilibrio entre las dos. Pero bueno, estoy contento con las respuestas. Para hacer disfrute, que diría un amigo mío. Hoy vamos a hacer como niños, es que nos complementamos. Bueno, como Ana nos va a decir que nos queda poquillo. Sí, mira cómo ha pillado ya. ¿Qué consejo le daríais a alguien que quiere destacar en el mundo de TI y encontrar trabajo en Avanade? O una empresa como Alguien, entiendo, que está empezando. Sí, juniors. A ver, yo sobre todo
como habilidades, ¿vale? Por así decirlo, idiomas. ¿Vale? Idiomas. Porque al final, sí, porque al final es verdad que llevamos ya unos años que la globalización, pero en España es verdad que el tema de los idiomas pues siempre ha sido, ¿no?, una asignatura Nos saltamos el pendiente. inglés, supongo, ¿no? Eso es. Vale. Y luego, sobre todo, un poco ganas, ¿no? Ganas de seguir aprendiendo, ¿no? De saber, yo por ejemplo, cuando terminé de estudiar, ¿vale? Por así decirlo, yo dije, bueno, ya está. Estudios hechos, ahora encontrar trabajo y quedarme para siempre donde caiga. Sí. Pero te das cuenta que no, o sea, que al final tú como profesional necesitas otro tipo de crecimiento, ¿no? Y un poco el alimentar a ese eterno estudiante, podemos decir, porque al final queremos comernos el mundo. O sea, profesionalmente cuando estás trabajando, o sea, tú piensas que echas 8 horas al día en algo que te tiene que enamorar, que te tiene que encantar, tienes que estar motivado, tienes que sentirte fuerte y tienes sobre todo que luchar un poco por los sueños que tienes, ¿no? Y sobre todo un poco esa proactividad y sobre todo esa iniciativa por seguir un poco pues la estela, ¿no?, que quieres seguir, ¿no? Y sobre todo un poco eso, las ganas, ¿no? Que siempre tengas ganas, que seas muy positivo, porque al final pues hay proyectos que tienen sus más, otros proyectos que tienen sus menos, pero bueno, siempre tienes que saber aprovechar lo bueno y lo malo de Claro, todas aprender. las experiencias que tengas en tu vida. Vale, guay. Tema de idiomas, el inglés top, obviamente. Sí. Y aparte del inglés, ¿tú crees que es importante tener otro idioma? A ver, yo a día de hoy... El español. Yo a día de hoy creo que el inglés es súper importante. Sí que es verdad que decían que en unos años yo creo que el chino va a ser como... Bueno, es que los chinos, como se pongan a ello, madre mía. Va a ser como la Se bomba. pongan. Están pero- puestos ya. Ya están puestos, pero me Están refiero puestos. que dales 10 años y nos van a comer, tío. Pero ahora mismo... No, o sea, yo te diría, al final, o sea, teniendo un idioma ya el resto es como... Sí, como que Imagínate que el ya... inglés es que al fin y al cabo es como el internacional de todo. Sí. O sea, Es cualquier el común. proyecto fuera de cualquier lado. Tío, que van a además saber usan nuestro inglés. abecedario. Yo es que veo el chino y digo, tío, es que no me entero de nada, tronco, en plan, es que os ponéis a dibujar mierda, no entiendo. A mí me pasa lo mismo con japonés. Mira, pues te dejan preguntado acerca de antes por aquí que viene de Tokio, ¿de dónde? Sí, sí, Me encantaría, una me cosa en encantaría japonés. aprender, pero es que como veo y digo, joder, Ahí se ha puesto, que sí, sí. hay que aprender Es- hasta todo el abecedario desde cero. Es en heavy, plan. pero sí que hay proyectos en inglés. Es que es verdad que, por ejemplo, Que sí cuando hay. entramos, que sí que es verdad que hay, Claro, porque muchísimos, Fer, nuestro compañero, Y claro, habla en supongo que inglés todos habrá. los días. Y de hecho Y te lo lo digo, escucha. son los mejores. O sea, son los que mejor están organizados, los que mejor tal, lo que son diferentes. A mí me molaría un hacer proyecto y proyectos en inglés. Me molaría hablar con gente de otros países. ¿Sabes inglés? Sí, porque al final lo pillas. Pues entonces ya está, ¿qué problema tienes? No, ninguno. Gracias a Dios. Esa parte está cubierta. Total, mira, dispara una más. ¿Eh? Sí, sí, Dispara sí, una más, tiempo, dispara una Venga, más. vale, damos una más, que nos da tiempo. Se ha puesto yo. Venga, va. Otra. Hombre, sí, tampoco te cohibas. Que me ha dado ¿Cómo? penita, ¿no? ¿Cómo? No te preocupes. ¿Cómo hacéis para atraer a perfiles muy especializados y que están muy demandados? Por ejemplo, los nuevos estos que están, bueno, nuevos, los de IA, Sí. los de Machine Me Learning. utilizan a mí. Mandan a Sergio. Pero, No, a ver, yo creo que es... a ver, poco se habla realmente, ¿no?, de qué es lo que va a pasar con los perfiles tecnológicos en pocos años, ¿no? Al final hay muchísimos proyectos tecnológicos y hay muy pocas personas. Sí. ¿Cómo trabajamos un poco en eso? Pues al final intentando trabajar un poco la marca empleadora, ¿no? Porque al final es un poco la manera de Tengo una conocernos. pregunta para luego, que no sé. Sí. O sea, trabajar la marca empleadora, ¿no? Pero sobre todo un poco, ¿no?, el poder también dar lugar a otras personas a que tengan esa posibilidad de formarse, ¿no?, en eso nuevo, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo el tema de ciberseguridad está en auge total. Hay muy pocas personas, vamos, diría en España, en Madrid en concreto, que a lo mejor puedan tener el perfil tipo que a lo mejor estamos buscando. Y es muy difícil encontrar, pero dentro de unos años va a ser igual de complicado, porque una Sí. carrera, un FP, un máster, lo puedes hacer en 3 meses, en 2 años, en 4 años la carrera, no da tiempo a generar tanto volumen de gente Claro. para esos... Oye, y no sé claro. si lo hay. Como una carrera específica de ciberseguridad
A lo mejor hay algún más. Hay de- más, sí, son más O sea, tienes que tener primero una base de redes o de, Claro. o de Es desarrollo como, y luego puedes es como, hacer una vale, si ese perfil no existe, pues voy a formarlo yo. Claro, eso ¿sabes? es lo que hacemos. Nosotros, o sea, hay momentos en los que a lo mejor el mercado es súper competitivo, ¿no? Y económicamente, pues evidentemente a mí me encantaría pagar a todo el mundo lo que me pide, pero evidentemente tengo que cuidar un poco a mis empleados, ¿no? Al final a los compañeros que tienen unas condiciones y evidentemente si viene alguien de la calle que no tiene, digamos, el mismo valor, ¿no? O las mismas habilidades o el mismo conocimiento, evidentemente quizás me va a salir mucho más caro meter a una persona Ya. porque va a provocar que se vayan otras, ¿no? Entonces hay que cuidar un poco eso. Y lo que hemos hecho, pues, ¿no? En momentos en los que a lo mejor el mercado no nos permitía, ¿no? Tener un poco cierto margen, pues hemos formado a gente de manera interna para que ellos también puedan tener la oportunidad de evolucionar, Desarrollen ¿no? esa habilidad. Pues muy guay, Está mola. guay, sí, pues Sí, si volvemos llevas un poco un a lo que montón. piensa que el AFP, al igual que la universidad y que todo, o sea, lleva un proceso de un sistema educativo que está ya arreglado. Sí. Sí, Las empresas no dependen del sistema, es que necesito pum, pum, pum. es que ¿Tienes alguien que sabe, necesitamos- algún experto? sobre todo en tecnología necesitamos que haya más dinamismo. O sea, no puede ser que tardes 12 años en actualizar un currículum formativo, Claro. porque en 12 años es que me estás Claro. hablando de cosas que los Sí, en un dinosaurios, año tío. ya han mejorado todo. Sí, que la base es la misma, el for es el for, el book es el buque, el programador de objetos, el programador de objetos, pero Pero ya no se usan si yo qué esa sé, los tecnología no se mismos lleva hace 15 lenguajes. años, claro, dices, pues hombre, no te cuesta tampoco nada Claro. cambiarla, ¿no? Vale, y ayer salió una pregunta que era muy buena y es, sí que es verdad que hay falta de perfiles técnicos, o sea, hay una demanda muy alta de perfiles TI y no hay para cubrirla. Pero hablamos de que hay dificultades a la hora, cuando tú sales de junior, a la hora de meterte ese primer paso para meterte en el mercado laboral, incluso habiendo falta de perfiles TI. Entonces, ¿esa barrera por qué crees tú que es? A ver, yo creo que al final es un poco quizás porque las empresas no tienen tiempo para invertir quizás demasiado, ¿no? en arrancar un proyecto con 5 personas que no tienen experiencia, tienes que formarles, que a lo mejor decir, pues mira, contrato al gurú, lo que me cueste y ya tengo, digamos, el proyecto un poco avanzando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que lo que las empresas tienen que hacer es una labor, ¿no? O sea, mirar un poco qué es lo que necesitan, mirar muy bien cómo está evolucionando el mercado e invertir antes de que lleguemos a un momento en el que El que digas, coño, ahora no hay perfiles, no hay perfiles. No hay nada, o sea, no hay nada. No se Y- podía saber. Claro. No, y lo hemos hablado también otra vez, que al fin y al cabo cuando vosotros llegáis a una empresa es muy fácil tener a un mentor, a un CA, a alguien que te forme, pero todas las horas son horas que no están generando dinero Ya. en un Claro. cliente, ¿vale? Es inversión para que vosotros hagáis Claro. luego vuestro trabajo bien. Entonces, todo eso tenéis que tenerlo en cuenta. Si metes de repente a 100 personas, ¿quién te va a formar? Claro, ya. Luego dirás, "Oh, es que me tiene abandonado". Claro, pues es que prefiero meter 10 y que, Olvidado. Me ha pasado. de calidad, después otros 10 de calidad, después Claro. otros 10 de calidad. Lo que hablamos de los proyectos. Ellos el año pasado metimos a 5 de aquí de Tajamar de desarrollo. No les metes a los 5 el mismo proyecto de desarrollo. Claro, No. porque si no O sea, se hace sería una bolas. locura. A uno aquí, a otro aquí, a otro aquí, a otro aquí. Y a ser posible, proyectos ya arrancaditos, Claro, es un poco que estén eso. un poco en inercia y que digas Claro. tú, venga, ve cogiendo esto, ve mirando esto, mira, aquí hay un Sí, que book, sean beta, ve no fáciles sé cuánto, de- ve no sé cuánto, Claro, porque ¿sabes? si lo haces al Que te la principio juegas ahí, que fluyendo. esto un Claro, con Cristo. variedad de tareas, con Cuando gente llegas ya a un proyecto, formada. un cliente de la semana, te digo, esto tiene que estar el viernes. Te digo, ok. Claro, al final yo creo que es un poco eso, que las empresas o sea, no tenemos el tiempo que o sea, muchos proyectos son para ayer. O sea, Ya. al final hay que... Y entonces Estamos en la era de la inmediatez. tienes que invertir, tío. invertir y hasta que no ves que es una solución, no te pones a ello. Y quizás muchas veces a lo mejor es un poco tarde, ¿no? Total. Claro, a lo mejor es eso, a lo mejor es que dices, coño, es que no me da tiempo, tal, no sé qué, ya, pero es que igual no te queda otra, ¿sabes? Porque no lo hay. Lo que estás buscando no lo hay, o no lo has encontrado. O te va a salir muy caro, como comentabas tú antes. Entonces, al final, sí, te cuesta tiempo, te cuesta dinero, pero es necesario. Si es que ahora Sí, sí, sobre sí, todo necesario, los perfiles de tecnología, ahora Claro. mismo, o sea, es que hay mucha gente saliendo nueva, o sea, que espabilen, narices, como hace Abanade, y que espabilen mucho. No, Que pero, varían joder, mucho. o sea, con la coña que dices tú, ¿qué tal? Nosotros, a Banade, no sé cuánto es el número del año pasado, no sé si fueron 87, 100, no sé Becarios. cuántos becarios se contrataron en un año. O sea, quiero decir,
Para una empresa creo que es un numerazo. Sí, está muy Y bien. lo bien que acogen también. Y No se puede- o sea, son compañeros ahora mismo que hay que retener. Claro. O sea, se ha invertido un tiempo, pero evidentemente se ha invertido porque queremos que estén con nosotros. Claro. Y que no tenga una empresa que diga, no, es que le he pagado 2.000 euros más y que la chaval, me piro. Hasta luego. Y tú, hombre, por Claro. 2.000 euros que no son ni 20 euros más al mes. Ya. Lo van a subir de Entonces, tramo. claro, ¿por qué se contrata poco? Se contrata poco no porque no se quiera, se podría contratar muchísimo más porque hace falta, pero hay que hacerlo controlado. Pues Claro, no hay que puede hacerlo poco a reventar una poco. empresa del ecosistema. O sea, es difícil como absorber toda esa ingente cantidad de gente, valga la redundancia, que quiere como meterse en la empresa y la empresa como que no le da la vida para poder asumirlo, ¿no? Eso Claro, es lo más o bonito de menos. Avanade es que sí que le da para asumirlo. Yo no me, por ejemplo, Pero llevo 6 pero meses, no no me he tanto sentido... como le gustaría también. Claro. Si pudiésemos más, lo haríamos Hay como un más. cuello de Claro, botella. eso sí. Básicamente. Pero yo no me he sentido sola en ningún momento del Claro. proceso. Llevo ya 6 meses. Me refiero, ha sido todo como... pum, pum. Pues muy guay, tía. Pero eso- Buen feedback. Sí, sí, y pues ya sí que Ya sí que tenemos sí, ¿no? que ir Sí, finalizando reflexiones. Algo que se te había decir, que quieras decir, que digas, joder, me habría gustado hablar de esto. Ah, maravilloso, yo me he metido el turbo, ¿eh? No, a ver, un poco, ¿no? Las herramientas de IA, como... ¿Cómo os afectan a vosotros? ¿Cómo lo utilizáis? y tal, sí, o sea Pues que... me queda un poquito de detalle de cómo las utilizáis. A ver, yo creo que llevamos muchos años, es decir, ¿no? O sea, un poco el miedo, ¿no? Que creo que hablabais también la semana pasada con María, era, ¿no? Nos da miedo un poco que al final, ¿no? El que sepa hacer bien un currículum va a pasar un poco la criba, ¿no? De la herramienta como tal. Ese miedo, o sea, es lógico pensarlo. Nosotros llevamos trabajando con un montón de herramientas que sí que es verdad que hacen un poco ese análisis previo. Yo creo que la inteligencia artificial está aquí y va a estar muchísimo, o sea, va a ser un determinante de este siglo seguramente. Por supuesto. Pero es verdad que ese factor humano se necesita. Se necesita porque es importante, ¿no? Y hay que seguir puliendo un poco esas herramientas, pero bueno, yo más allá un poco de tener un poco el miedo, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta que la IA, o sea, va a hacer su trabajo, pero siempre va a tener que haber una persona detrás, ¿no? En este sentido para poder hacerlo, ¿no? Estaría gracioso que en recursos humanos no haya humanos. Claro, y luego al final, pues yo qué sé, no sé, herramientas que utilizamos en la compañía, pues por ejemplo, todo lo que sea la parte de retención de talento que comentábamos, tenemos o trabajamos un poco en un programa, ¿no? Que se llama Stay Orange, que al final sirve un poco como esta parte, ¿no? No es una inteligencia artificial, pero es como un modelo predictivo, ¿vale? Al final en el que vas poniendo pues diferentes variables, ¿no? En este sentido, y lo que te arroja un poco esa información es, o sea, lo que te arrojan los datos son información relacionada pues a qué personas a lo mejor están peligrando en la compañía en el sentido de quizás se vaya, quizás... Claro. Qué fuerte, no ¿cómo dure. sabes esas cosas? Pues tienes en cuenta un poco diferentes variables, ¿no? Ahora mismo pues yo que sé... Este no coge el Teams, este... Claro, las variables más o menos que trabajamos, ¿no? Pues sobre todo es hace cuánto tiempo lleva en la compañía, qué crecimiento a lo mejor económico ha podido tener, cuánto ha pasado desde su última promoción, pero es verdad que eso todavía se puede alimentar mucho más. O sea, esto es un modelo, o sea, analizamos al final un poco esos datos, pero si realmente podemos trabajar en una inteligencia artificial que además de eso nos permita decir, pues, yo qué sé, alinear esto con la rotación de proyectos, pues con que en el cuestionario personal quizás, ¿no? Bueno, personal no porque es anónimo, ¿no? Pero a lo mejor no, pues la tendencia un poco de este área es que a lo mejor tiene, yo qué sé, mucho estrés o tal, ¿no? Pues al final te hace tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Y yo creo que, o sea, no hay que tener miedo. Sí que es verdad que parece que va a ir como muy rápido y tal, pero bueno... Está yendo muy rápido, ¿eh? Sí. Es Madre. lo que hablamos también en los podcasts de inteligencia artificial, es una herramienta. Viene a sumar, a ayudarte a ser más ágil, a ser más rápido, a ser más productivo, a ser más óptimo, pero no te hace más listo. Ni te va a quitar a la Claro, persona. Bueno, hay gente que dice que la inteligencia artificial nos va a hacer más tontos, ¿eh? Ojo. Eso sí puede ser, eso sí puede Y ser. yo eso ¿ves? es algo Eso que sí intento puede evitar, ser, porque yo, claro. por ejemplo, cuando tengo que enviar un correo electrónico, ¿no? Pues que... Y tienes que hacerlo como muy polite porque se puede malinterpretar, ¿no? Escrito y demás. Pues digo yo, es que lo voy a escribir yo, lo voy a escribir yo y luego ya
lo paso a lo mejor pero es mucho más fácil de, pues, crear un prompt, ¿no? Como dije, Claro, a mí es ten esta variable en cuenta y créame un correo para que no hiera sensibilidades de este tipo. Y te lo hace. Pero yo prefiero hacerlo antes, porque al final creamos un poco esa que te ayude parte a un poco retocarlo, que tal, pues son tus palabras, tu vaguerías, pensamiento, quizás. total, pero que A mí lo de la IA me da miedo por el hecho de la dependencia que está desarrollando la gente de la IA. O sea, vaya un momento en el que tú vas a tener que escribir ese correo, Copilot se haya caído y vayas a llamar a tu jefe y le dices, oye tío, que no sé, es que está caído Copilot, y te va a decir, pues uno como una catedral, o sea, escríbeme el correo ya, es un correo, tío. Efectivamente. Pues cosas así. Creo que vamos a llegar a esos puntos. Al que va a mandar el correo ahí en una esquina llorando, ¡Copilot! Qué fuerte. El otro día, por cierto, aquí en el Tajamar tenían una movida con el DNS y no sé qué, estaba Copilot y todos el Copilot. Y yo, tío, hay Copilot, hay ChatGPT, métete en Dixie. Está como el flow, ¿no? Siempre están capadas todas, como, ¡ah, lo han capado! Sí, no. A ver, Terrible, también terrible. Hay gente que seguro que es terrorista con los datos y la IA, pero bueno. Total, pues Vale, ¿más citas? ¿Algo más? a mí me ha encantado, la ¿A última... gusto? Bien. Me ha gustado, Me ha gustado el tema de utilizar la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la vida de las personas dentro de la empresa. Me parece que define bastante la empresa en sí. Sí. Creo que está muy bonito. Y pues Muy guay. con esto y un bizcocho terminamos las jornadas con recursos humanos. Genial. Perfecto. Así que muy bien. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido bestial. Nos vemos en el siguiente con más contenido tech.